47 familiares, 47 personas con el apellido Flores cobrando un sueldo del Estado venezolano. Hermanos, primos, sobrinos, cuñados, hijos, la madre, el exesposo, todos contratados en la Asamblea Nacional mientras ella la presidía. Cuando la acusaron de nepotismo, no se disculpó, no negó nada. Dijo textualmente: «Aquí ingresó mi familia y yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia y los defenderé en esta Asamblea Nacional». Esa Cilia Flores de Maduro, la mujer que controló Venezuela desde las sombras durante más de 2 décadas, la abogada que sacó a Hugo Chávez de la cárcel y terminó casándose con su heredero político, la primera dama que nunca quiso ser llamada primera dama, la primera combatiente que ordenó, según los fiscales estadounidenses, secuestros, golpizas y asesinatos para proteger una red de narcotráfico que inundó Estados Unidos con toneladas de cocaína. Y ahora duerme en una celda del piso 9 del MDC Brooklyn, a metros de su esposo, pero sin poder verlo, sin poder hablarle, sin poder tocarlo. Separados por paredes de hormigón, protocolos de seguridad y el peso de una acusación que podría mantenerlos encerrados el resto de sus vidas. Hoy vas a descubrir 5 cosas que nadie te ha contado sobre Cilia Flores y su caída. Primero, ¿quién es realmente esta mujer? ¿Cómo pasó de ser una abogada de barrio a convertirse en la persona más poderosa de Venezuela sin jamás haber sido elegida presidenta? Segundo, el caso de los narcosobrinos. La historia de cómo 2 de sus sobrinos fueron grabados por la DEA planeando enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos desde el hangar presidencial de Caracas y lo que dijeron sobre ella en esas grabaciones. Tercero, las acusaciones que enfrenta ahora, los documentos del Distrito Sur de Nueva York que la señalan de ordenar secuestros y asesinatos, los sobornos que supuestamente recibió y las grabaciones que existen. Cuarto, cómo es su vida ahora en la cárcel de Brooklyn, las heridas que sufrió durante la captura, la celda donde duerme y por qué no puede ver a Maduro aunque estén en el mismo edificio. Y quinto, lo que le espera si es declarada culpable, los testimonios que ya existen en su contra y el nombre de la persona que podría hundirla, alguien que conoce todos sus secretos porque vivió en su propia casa. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la quinta, y la quinta es la que explica por qué Cilia Flores podría pasar más tiempo en prisión que su propio esposo. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder intentó borrar durante décadas. Porque esta historia tiene documentos judiciales, tiene grabaciones de la DEA, tiene testimonios de fiscales federales y tiene algo que Cilia Flores nunca imaginó que el mundo vería: la descripción exacta de cómo terminó la mujer más poderosa de Venezuela. Empecemos. Para entender quién es Cilia Flores, primero necesitas entender de dónde viene. Nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, un pueblo pequeño en el estado Cojedes, en el centro de Venezuela. Era la menor de 6 hermanos. Su padre, Julio Cejas, apenas aparece en su historia. Lleva el nombre y apellido de su madre, Cilia Adela Flores. A los 4 años, la familia abandonó Tinaquillo y se mudó a Caracas. No a las urbanizaciones del este, donde vivía la clase media, sino a Boquerón, barriadas populares donde las calles eran de tierra y el agua llegaba cuando quería. Flores estudió en escuelas públicas, se graduó de abogada en la Universidad Santa María a los 32 años, una edad tardía para terminar una carrera. Se especializó en derecho penal y laboral. Trabajaba en causas de derechos humanos, defendiendo a sindicalistas y activistas de izquierda. Y entonces llegó 1992. El 4 de febrero de ese año, un teniente coronel llamado Hugo Rafael Chávez Frías intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó. Chávez fue arrestado junto con decenas de militares rebeldes y enviado a la cárcel de Yare. Cilia Flores tenía 35 años. Era una abogada desconocida, con experiencia en derechos humanos. Vio una oportunidad. Se presentó en la cárcel de Yare y ofreció sus servicios legales a los militares presos. Guarda este momento, porque esta decisión cambió la historia de Venezuela. Flores se integró al equipo de abogados que defendió a Chávez. Trabajó incansablemente para conseguir su liberación.
Fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos. Se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el germen de lo que después sería el chavismo. Y fue en esas actividades en las calles de Caracas donde conoció a un joven sindicalista que trabajaba como parte del equipo de seguridad de Chávez. Se llamaba Nicolás Maduro Moros. Años después, en un podcast que grabaron juntos, Cilia recordó ese momento. En esa travesía por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo una asamblea en Catia, y cuando un muchacho pidió la palabra, habló y me quedé mirando. Dije, qué inteligente. Maduro contó su versión. La conocí en esos años de lucha, y después, bueno, ella me empezó a picar el ojo, a hacer ojitos. Pero aquí viene la primera revelación que casi nadie cuenta. Cuando Cilia conoció a Maduro, ella ya estaba casada. Llevaba 14 años de matrimonio con Walter Ramón Gaviria Rodríguez. Tenía 3 hijos con él. Walter Jacob, nacido en 1978. Joseph Daniel, nacido en 1988. Y Joshua Alexander, nacido en 1990. Su relación con Maduro comenzó mientras seguía casada. Pasaron 2 décadas antes de que formalizaran. Se casaron el 15 de julio de 2013, apenas 3 meses después de que Maduro ganara las elecciones presidenciales tras la muerte de Chávez. 20 años de relación clandestina convertidos finalmente en matrimonio oficial. Pero volvamos a los 90. En 1994, el equipo legal donde trabajaba Cilia logró algo que parecía imposible. El presidente Rafael Caldera otorgó un sobreseimiento a Hugo Chávez. El militar golpista quedó libre. Chávez nunca olvidó quién lo ayudó a salir de la cárcel. En 1997, Flores participó en la fundación del movimiento Quinta República, el primer partido político de Chávez. En 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 56% de los votos y Cilia Flores comenzó su ascenso. En el año 2000, fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital. Era una de las primeras legisladoras del nuevo orden chavista, una mujer de confianza absoluta del presidente. En 2005 fue reelegida. Su influencia dentro del partido crecía con cada año que pasaba. Y en agosto de 2006, cuando Nicolás Maduro dejó la Asamblea para convertirse en ministro de Relaciones Exteriores, Cilia Flores fue elegida presidenta del Parlamento, la primera mujer en la historia de Venezuela en ocupar ese cargo. Piensa en lo que eso significa. En menos de 15 años, Cilia Flores pasó de ser una abogada desconocida que visitaba presos políticos en la cárcel de Yare a controlar uno de los 5 poderes del Estado venezolano. No lo hizo con votos populares, no lo hizo con carisma público, no lo hizo con discursos memorables. Lo hizo con lealtad, con eficacia, con la capacidad de estar siempre en el lugar correcto, junto a las personas correctas, en el momento correcto. Hugo Chávez confiaba en ella ciegamente. La consideraba parte de su círculo más íntimo. La mujer que lo había ayudado a salir de la cárcel ahora controlaba el Parlamento que aprobaba todas sus leyes. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Cilia Flores no presidió la Asamblea Nacional como una figura decorativa. La controló con mano de hierro. Una de sus primeras decisiones fue prohibir el acceso de la prensa al hemiciclo. Los periodistas que habían cubierto el Congreso durante décadas de repente no podían entrar. Las sesiones se volvieron opacas, las votaciones secretas, las negociaciones invisibles. Esa medida se mantuvo hasta 2016. Cuando la oposición finalmente ganó la mayoría de la Cámara, la decisión más controvertida de Flores no fue censurar a la prensa. Fue lo que hizo con los empleos públicos. En 2007, la Asamblea Nacional organizó un concurso para llenar cerca de 90 cargos. El proceso debía ser transparente. Convocatoria pública, evaluación de méritos, jurados imparciales. Lo que pasó fue otra cosa. 2 de los 7 miembros del jurado eran familiares directos de Cilia Flores. Su prima Numidia Flores y su nuera Magalí Gutiérrez. Numidia avaló la contratación de al menos 6 de sus propios familiares. Magalí aprobó el ingreso de su esposo Walter Gaviria, el exmarido de Cilia. De su madre, Cilia de las Flores, la madre de la presidenta de la Asamblea.
y de otros 4 parientes. Cuando los sindicatos de trabajadores denunciaron la situación, presentaron una lista. 47 nombres. 4 hermanos de Cilia, 7 primos, 5 sobrinos, 4 cuñados, 15 personas de diversos parentescos y su propio hijo, Walter Jacob Gavidia Flores, que entonces tenía 30 años. El periodista Teodoro Petkov escribió en su diario, tal cual: la doctora Flores ha metido parientes hasta el 4º grado de afinidad, y por lo visto, a todos los consanguíneos que encontró. La directiva del Colegio de Abogados de Caracas ironizó: no sé si en Caracas hay muchas Flores, pero en la Asamblea Nacional casi todos son Flores. Y los que no lo son familia de los hijos de la diputada. ¿Y qué hizo Cilia Flores cuando la confrontaron? No se disculpó, no prometió investigar, no despidió a nadie. Dijo: aquí ingresó mi familia, y yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia, y los defenderé en esta Asamblea Nacional como trabajadores. Y eso fue todo. Ninguna investigación prosperó. Ningún familiar fue despedido. El sistema judicial venezolano, que Cilia también controlaba según sus críticos, no emitió ningún fallo en su contra. La Fiscalía General abrió una investigación, pero nunca avanzó. El Tribunal Supremo de Justicia guardó silencio. La Contraloría General no encontró irregularidades. ¿Cómo era posible? Porque Cilia Flores no solo controlaba la Asamblea Nacional. Según sus críticos, había colocado personas leales en cada institución que podría investigarla. El diputado opositor Carlos Berrizbeitia lo explicó años después. La mayoría de los parlamentarios chavistas tienen contratados a sus propios familiares, por lo cual todos siempre votan en contra de cualquier investigación sobre este tema. Era un sistema cerrado, un círculo de protección mutua. Todos tenían algo que esconder, así que nadie investigaba a nadie. Un exfiscal llamado Zair Mundaray lo explicó años después. Cilia Flores es una figura fundamental en la estructura de poder y la corrupción del país. Colocó a familiares y leales en puestos clave dentro del sistema legal del Estado, asegurando que las decisiones importantes pasaran por su oficina. Según Mundaray, bajo la influencia de Cilia Flores, el Poder Judicial venezolano no emitió un solo fallo contra el Estado durante más de 2 décadas. Piensa en eso. 20 años sin un solo fallo judicial contra el gobierno. Esa red de poder tiene un nombre en Venezuela. La llaman la floristería, un sistema donde el apellido Flores se volvió sinónimo de protección, de impunidad, de poder absoluto. En febrero de 2012, Hugo Chávez la nombró Procuradora General de la República. Era el equivalente a fiscal general, el cargo más importante del sistema judicial venezolano después de la presidencia del Tribunal Supremo. Cilia ocupó ese puesto hasta marzo de 2013. Hugo Chávez murió el 5 de marzo de ese año. Nicolás Maduro, el hombre que había sido su compañero durante 2 décadas, ganó las elecciones presidenciales el 14 de abril de 2013 por un margen estrecho, 50,6% contra 49,1%. 3 meses después, el 15 de julio, Cilia Flores y Nicolás Maduro se casaron oficialmente. Jorge Rodríguez, uno de los políticos más influyentes del chavismo, ofició la ceremonia. Cilia Flores se convirtió en primera dama de Venezuela, pero ella rechazó ese título. Maduro la rebautizó como primera combatiente de la patria. Dijo que primera dama era un concepto de la alcurnia, impropio para una revolucionaria. Era una forma de diferenciarse del pasado, de marcar distancia con las élites tradicionales que el chavismo decía combatir. La ironía era brutal. Cilia Flores, la mujer que había colocado 47 familiares en la nómina del Estado, la mujer que controlaba quién entraba y salía del Congreso, la mujer que vivía rodeada de lujos mientras Venezuela se hundía en la miseria, rechazaba el título de primera dama por ser demasiado elitista. Pero ese cambio de nombre escondía algo más profundo. Cilia no quería ser vista como una figura decorativa. No quería ser la esposa que sonríe en las fotos y corta cintas en inauguraciones. Quería ser reconocida como lo que realmente era: una operadora política de primer nivel, una mujer con poder propio. Y aquí viene algo que muy pocos entienden.
Cilia Flores no perdió poder cuando se convirtió en esposa del presidente. Lo multiplicó. Dejó de aparecer en público, abandonó el perfil mediático que había tenido durante la era Chávez. Se replegó a las sombras, pero desde esas sombras controlaba más que nunca. Según analistas políticos venezolanos, Cilia ejerció influencia directa sobre el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General. Las decisiones importantes pasaban por ella. Los nombramientos requerían su aprobación. Los casos judiciales contra opositores llevaban su sello. Carmen Arteaga, doctora en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, lo explicó así. Ella tiene todo un trabajo político. Cuando llega a primera dama, pasa a un segundo plano. Pero para muchos es el poder detrás del trono o una asesora de primera línea. La politóloga Natasha Rojas agregó: el chavismo traiciona todo lo que había criticado al ponerla como primera combatiente. Lo que ahora proyecta es una persona que es pareja del presidente, que lo acompaña. Cilia Flores formaba parte de lo que en Venezuela llamaban el Club de los Cinco, el núcleo duro del poder chavista. Los otros 4 eran Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta, su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa. De esos 5, Cilia era considerada la más influyente después de Maduro y posiblemente la más temida. Ahora llegamos a la segunda revelación, el caso que expuso por primera vez los vínculos de la familia Flores con el narcotráfico internacional, el caso de los narcosobrinos. Efraín Antonio Campos Flores y Franky Francisco Flores de Freitas eran sobrinos de Cilia. Efraín era también su ahijado. Después de que su madre murió, Cilia lo crió en su propia casa. Lo consideraba como un hijo. Ambos jóvenes vivían una vida de lujo que contrastaba brutalmente con la crisis humanitaria que devastaba Venezuela. Ferraris, fiestas en clubes nocturnos exclusivos, ropa de diseñador, relojes Rolex, viajes en jets privados. Un funcionario estadounidense que participó en su arresto los describió así. Parecía que habían salido de un casting, vestían ropa de diseñador e intentaban ostentar su riqueza y sus contactos. En octubre de 2015, los sobrinos de Cilia Flores contactaron a un hombre que se presentó como miembro del cártel de Sinaloa. No sabían que era un informante de la DEA. El contacto se hizo a través de un intermediario venezolano que conocía a los sobrinos y sabía de sus conexiones con el Palacio Presidencial. Los presentó al supuesto narcotraficante mexicano. El 23 de octubre de 2015, Campo Flores y Flores de Freitas viajaron a Honduras para reunirse con los informantes encubiertos. Volaron en un jet privado desde Caracas a San Pedro Sula. Las conversaciones fueron grabadas y lo que dijeron en esas grabaciones hundió cualquier pretensión de inocencia. Campos Flores explicó que él era el que estaba a cargo. Dijo que usarían sus contactos para enviar cocaína en vuelos legales desde Caracas hasta Honduras, que su relación con el presidente abriría puertas para la operación de contrabando. En una de las grabaciones, Campo Flores dijo: «Estamos en guerra con los Estados Unidos». Explicó que los vuelos saldrían del hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, el mismo aeropuerto donde despegaban y aterrizaban los aviones oficiales del gobierno venezolano. Los informantes preguntaron cómo evitarían los controles. Campo Flores respondió que su relación familiar con el presidente garantizaba que nadie revisaría los vuelos, que ser hijo de Cilia Flores abriría puertas y cerraba ojos. Y luego dijo algo más. Dijo que el dinero del narcotráfico serviría para financiar la campaña electoral de Cilia Flores en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. La grabación lo capturó todo. Campo Flores habló sobre las elecciones. Lo que queremos es que vuelva a tomar control de la Asamblea Nacional. El informante respondió: eso es lo más importante. Campo Flores confirmó: sí. El 10 de noviembre de 2015, Efraín Campo Flores y Franky Flores de Freitas volaron a Puerto Príncipe, Haití, en un jet privado. Llevaban pasaportes diplomáticos venezolanos. Iban a cerrar el trato para enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Esperaban ganar $20 millones con múltiples envíos. Fueron arrestados en el aeropuerto de Puerto Príncipe y trasladados inmediatamente a Nueva York, en Estados Unidos.
El arresto fue noticia de primera plana. Los sobrinos de la primera dama de Venezuela capturados por narcotráfico. El escándalo era enorme. La reacción de Cilia Flores fue inmediata. Acusó a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos. Dijo que tenía pruebas de que fueron secuestrados por la DEA. Maduro publicó en Twitter una crítica a los ataques y emboscadas imperiales. Diosdado Cabello también calificó los arrestos como un secuestro. El gobierno venezolano movilizó su aparato de propaganda. Dijeron que era una conspiración imperialista, que los sobrinos eran inocentes, que Estados Unidos fabricaba pruebas para desestabilizar a Venezuela. Pero las grabaciones existían, las confesiones existían. La evidencia era aplastante. Los abogados de los sobrinos intentaron que se desestimara el caso. Argumentaron que no fueron informados de sus derechos cuando los detuvieron, que sus declaraciones debían ser suprimidas. El juez rechazó todas las mociones. El 22 de julio de 2016, la Fiscalía presentó como evidencia las declaraciones que los sobrinos hicieron a los agentes de la DEA. Ambos habían confesado conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Habían admitido que la droga sería suministrada por las FARC colombianas. El juicio comenzó en noviembre de 2016. Los testimonios fueron devastadores. Dos de los testigos que declararon contra los sobrinos usaban uniformes de prisión porque ya habían sido condenados por delitos de narcotráfico. Uno era un exinformante de la DEA, el otro era un controlador de tráfico aéreo hondureño que había facilitado envíos de droga. Pero la evidencia más contundente fue un video, grabado en Honduras. En él aparecían los dos informantes de la DEA reunidos con Flores de Freitas. Se les escuchaba planeando la logística de un vuelo desde el hangar presidencial del aeropuerto de Caracas hasta Roatán, Honduras. Un vuelo en avión privado cargado de cocaína. El 18 de noviembre de 2016, un jurado en Nueva York declaró culpables a ambos sobrinos de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Toda la evidencia que condena a los acusados sale de la boca de los dos acusados. El 14 de diciembre de 2017, los narcosobrinos fueron sentenciados a 18 años de prisión cada uno. Durante todo el proceso, Nicolás Maduro ni Cilia Flores visitaron a sus sobrinos en la cárcel ni una sola vez. La defensa fue pagada por Wilmer Ruperti, un magnate naviero venezolano con conexiones con el gobierno. Y aquí viene un detalle que casi nadie menciona. Dos testigos clave en el caso de los narcosobrinos fueron asesinados. El primero, conocido como Yamundí, fue el hombre que presentó a los sobrinos al informante de la DEA. Fue asesinado por proveedores de las FARC 2 semanas antes del arresto. El segundo, identificado como Zuno, el informante confidencial de la DEA, fue asesinado semanas después del arresto, en diciembre de 2015. Las autoridades estadounidenses sospechan que la operación de narcotráfico era mucho mayor de lo que se reveló en el juicio. En octubre de 2022, algo inesperado sucedió. El presidente Joe Biden firmó una orden para liberar a Efraín Campos Flores y Frankie Flores de Freitas. Fue parte de un intercambio de prisioneros. Estados Unidos liberó a los narcosobrinos a cambio de 7 estadounidenses que estaban presos en Venezuela. Los sobrinos de Cilia regresaron a Venezuela como héroes del régimen. Pero la historia no terminó ahí. Según reportes de diciembre de 2025, tras su regreso a Venezuela, los narcosobrinos continuaron con actividades de tráfico de drogas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el juez Paul Crowley, impuso nuevas sanciones financieras contra ellos. Y entonces llegó el 3 de enero de 2026, la operación Terminación Absoluta. Llegamos a la tercera revelación. Las acusaciones que enfrenta ahora en Estados Unidos. El documento de acusación presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene 25 páginas. Cilia Flores no fue simplemente la esposa de un narcotraficante. Fue participante activa en la red criminal. La acusan de recibir cientos de miles de dólares en sobornos de organizaciones criminales para permitir la salida de aviones cargados con cocaína colombiana desde aeropuertos venezolanos. La acusan de coordinar con Néstor Reverol Torres, entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, para asegurar el paso seguro de narcovuelos a cambio de pagos millonarios.
y la acusan de algo más grave. Según el documento judicial, Cilia Flores ordenó secuestros, golpizas y asesinatos para proteger la red de narcotráfico. Los fiscales describen un patrón de violencia sistemática, una organización criminal que usaba la fuerza del Estado para eliminar obstáculos, testigos que desaparecían, competidores que eran neutralizados, funcionarios que se negaban a cooperar y terminaban muertos o exiliados. La acusación detalla que el narcotráfico a gran escala concentró poder y riqueza en manos de la familia Maduro Moros, incluyendo a su esposa, la supuesta primera dama Cilia Adela Flores, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. La Fiscalía sostiene que las ganancias de estas operaciones ilegales fluían hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos. Un sistema clientelar donde todos participaban y todos se beneficiaban. El documento describe vínculos con organizaciones criminales internacionales, las FARC colombianas, el ELN, el Cártel de Sinaloa, los Zetas y la banda venezolana Tren de Aragua. Según la acusación, estas organizaciones recibían pagos millonarios a cambio de apoyo logístico y cobertura policial para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. La Fiscalía calcula que para el año 2020 hasta 250 toneladas de cocaína pasaban anualmente por Venezuela con destino a Estados Unidos. 250 toneladas. Y Cilia Flores, según la acusación, era parte central de esa estructura. El fiscal federal Jake Clayton presentó los cargos en lo que se llama una imputación sustitutiva, una versión ampliada de la acusación original que incluye nuevos delitos y nuevos acusados. Además de Cilia Flores, la acusación incluye a Nicolás Maduro Guerra, el hijo del dictador, Diosdado Cabello, a Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior, y a Flores, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció los cargos en una declaración pública. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos. Luego agregó: pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. Cilia Flores enfrenta 3 cargos criminales relacionados con el narcotráfico. Si es declarada culpable de todos, podría pasar el resto de su vida en prisión. Ahora llegamos a la cuarta revelación. ¿Cómo es la vida de Cilia Flores en la cárcel de Brooklyn? El 3 de enero de 2026, a las 2 de la madrugada, hora de Caracas, comenzó la operación Determinación Absoluta. 150 aeronaves militares estadounidenses participaron en el despliegue. Aviones de transporte, cazas y unidades de operaciones especiales. La Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos entró en Caracas aprovechando un apagón causado por guerra electrónica que, según los radares y las comunicaciones venezolanas, dejó al país sin capacidad de respuesta. El objetivo era claro: capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores antes de que pudieran escapar. La pareja estaba en el complejo de Fuerte Tiuna, la base militar más importante de Venezuela. Tenían un búnker construido con tecnología cubana, con paredes reforzadas de acero y túneles de escape. Pero no llegaron a tiempo. A las 3:30 de la madrugada, los soldados de la Fuerza Delta irrumpieron en el complejo. Usaron granadas aturdidoras para desorientar a los ocupantes. 32 guardaespaldas cubanos murieron en el enfrentamiento. Maduro y Cilia intentaron huir. Corrieron hacia el búnker, pero la 6 puerta de acero no cerró a tiempo. Según reportes de MBC, la pareja presentaba hematomas visibles y sangrado leve cuando fue localizada. Las heridas se produjeron mientras intentaban escapar, en medio de la confusión del asalto y la oscuridad causada por las granadas aturdidoras. Cilia Flores cayó y se golpeó. Algunas fuentes sugieren que intentó resistirse. Otras dicen que simplemente tropezó mientras corría. Lo que es seguro es que resultó herida. Cuando apareció en el tribunal de Manhattan el 5 de enero, llevaba vendajes en la frente y un hematoma visible en el ojo derecho. Caminaba con dificultad. Necesitó ayuda para sentarse en la mesa de la defensa. Su abogado, Mark Donnelly,
informó al juez Alvin Heller que su cliente había sufrido lesiones significativas durante el secuestro. Dijo que posiblemente tenía una fractura o hematomas severos en las costillas y pidió exámenes médicos adicionales. El juez tomó nota, pero no hubo trato especial. Cilia Flores fue trasladada al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el mismo edificio donde está Maduro, pero no en la misma celda, ni en el mismo piso, ni siquiera en la misma sección. El MDC Brooklyn separa a los reclusos por género y por nivel de seguridad. Cilia está en el área de mujeres, Maduro en el área de hombres. No pueden verse, no pueden hablarse, no pueden comunicarse. Comparten edificio, pero no cotidianidad. Las celdas del MDC están construidas con bloques de hormigón. Miden aproximadamente 2 metros por 3. Los presos duermen sobre camas de acero con colchones delgados y almohadas de 5 centímetros. Cada recluso recibe una manta de lana. La calefacción es escasa. En 2020, un corte eléctrico dejó sin calefacción a toda la población carcelaria durante semanas, en pleno invierno. Los presos demandaron y ganaron una compensación de $10 millones. Ghislaine Maxwell, la cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein, describió las condiciones del MDC como inhumanas, crueles y degradantes. Comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en El silencio de los corderos. Sean Deary los llamó el infierno en la tierra. Cilia Flores probablemente está alojada en la unidad de vivienda especial, conocida como SHU. Es la sección de máxima seguridad donde mantienen a los reclusos de alto perfil. Los internos en las SHU pasan hasta 23 horas encerrados en sus celdas. Solo salen para reunirse con sus abogados, para hacer ejercicio 5 horas a la semana y para recibir visitas del personal médico. El protocolo es estricto. Cada vez que sale de la celda es escoltada por guardias armados. No puede hablar con otros reclusos. No puede detenerse en los pasillos. Cada movimiento está controlado y documentado. Las comidas llegan 3 veces al día en bandejas de plástico. Desayuno, café aguado o leche en polvo, pan y algún cereal. Almuerzo y cena, arroz, pasta, legumbres y una ración escueta de carne o pollo procesado. La comida no se elige, no se comenta, se acepta. El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que también estuvo preso en el MDC, describió su experiencia en una carta. He estado detenido 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas y he presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, que también estuvo en el MDC, describió la vida allí. Te despiertas en una cama de acero con un colchón de 1,5 pulgadas. La comida es horrible, el ruido es constante, no hay privacidad, no hay dignidad. Flores se enfrenta ahora a una realidad donde no hay teléfonos móviles, no hay acceso libre a la información, solo llamadas controladas y, cuando se autorizan, visitas a través de un cristal o por videoconferencia. La llamada de despertador suena a las 6 de la mañana todos los días, sin excepción. Hay un contraste brutal que necesitas entender. Hace apenas 3 semanas, Silvia Flores vivía en el complejo de Fuerte Tiuna. Tenía acceso a un búnker con paredes reforzadas de acero. Estaba rodeada de 140 guardaespaldas cubanos de élite. Podía comer lo que quisiera cuando quisiera. Podía hablar con quien quisiera y podía decidir el destino de millones de venezolanos con una llamada telefónica. Tenía un programa de televisión llamado Concilia en Familia, donde hablaba de valores, convivencia y cocina. Bailaba salsa con Maduro frente a las cámaras, sonreía mientras el país se vaciaba por los aeropuertos y las fronteras. Viajaba en jets privados, usaba joyas que costaban más de lo que una familia venezolana promedio ganaría en 100 años. Tenía acceso a las mejores clínicas, los mejores médicos y la mejor comida importada, mientras el resto del país hacía colas para comprar harina. Su familia controlaba puestos clave en todo el gobierno. Sus sobrinos se paseaban por Caracas en Ferraris. Su red de influencias se extendía a cada rincón del Estado venezolano. Era la mujer más poderosa de Venezuela. Algunos decían que era más poderosa que el propio Maduro. Ahora duerme en una celda de 6 metros cuadrados,
come lo que le dan, no puede ver a su esposo, no puede hablar con sus hijos, no puede controlar nada. Las heridas en sus costillas todavía duelen. Los vendajes en su frente le recuerdan cada mañana cómo llegó aquí. El frío de Brooklyn en enero penetra las paredes de hormigón. Tiene que esperar. El 5 de enero, cuando compareció ante el juez Hellerstein, Cilia Flores se declaró inocente. Dijo en español, inocente, completamente inocente. Cuando el juez le pidió que confirmara su identidad, respondió a través de un traductor, soy primera dama de la República de Venezuela. Todavía se considera primera dama, pero Venezuela ya no la reconoce como tal. Delcy Rodríguez gobierna el país. El chavismo sigue en el poder, pero sin los Maduro, y Cilia Flores sigue en una celda de Brooklyn. Ahora llegamos a la quinta y última revelación, lo que le espera si es declarada culpable y la persona que podría hundirla. El proceso judicial contra Cilia Flores apenas comienza. La próxima audiencia está programada para el 17 de marzo de 2026. De 92 años, nombrado por Bill Clinton, presidirá el caso. Ha manejado casos de alto perfil durante décadas, incluyendo el de Harvey Weinstein. Conoce la presión mediática, conoce las complejidades legales y ha demostrado que no tolerará demoras sin causas justificadas. Cuando el abogado intentó sumarse al equipo de defensa, argumentando que Maduro no había tenido tiempo suficiente para elegir representantes, lo rechazó. Dijo que no había razón legal para más demoras. El proceso avanza y no hay forma de detenerlo. El abogado de Cilia es Markley. El de Maduro es el mismo que logró negociar la liberación de Juliana Sánchez después de 15 años de batalla legal, por la que es considerado uno de los mejores abogados penalistas de Estados Unidos. Si alguien puede encontrar una salida legal para los Maduro, es él. Pero este caso es diferente. Fue acusado de filtrar documentos clasificados. Maduro y Cilia son acusados de narcotráfico, narcoterrorismo y asesinatos. La fiscalía tiene evidencia. Tiene las grabaciones de los narcosobrinos mencionando que el dinero del narcotráfico financiaría la campaña de Cilia. Tiene documentos que detallan los sobornos que supuestamente recibió para facilitar narcovuelos. Tiene testimonios de testigos cooperantes que han decidido hablar a cambio de reducción de sentencias. Y tiene algo más. Hugo Carvajal. Guarda ese nombre. Hugo Carvajal fue director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante más de una década. Era conocido como El Pollo. Fue la mano derecha de Hugo Chávez en asuntos de inteligencia. Conocía todos los secretos del régimen, cada operación encubierta, cada cuenta bancaria oculta, cada asesinato ordenado desde el palacio. Carvajal lo sabía todo. En 2019, Carvajal rompió con Maduro. Publicó un video donde reconocía a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Dijo que Maduro había traicionado los ideales de la revolución, que el régimen se había convertido en una narcodictadura. Estados Unidos lo acusó de narcotráfico. España lo arrestó después de años de disputas legales y lo extraditó. Ahora está detenido en el MDC Brooklyn, el mismo edificio donde están Maduro y Cilia Flores, 3 pisos más arriba o 3 pisos más abajo. Nadie lo sabe exactamente, pero están en el mismo lugar. Carvajal ha indicado que quiere cooperar con las autoridades estadounidenses. Y Carvajal sabe todo. Sabe quién ordenó qué. Sabe dónde está el dinero. Sabe qué papel jugó cada persona en la estructura de poder chavista. Sabe qué decisiones tomó Cilia Flores. Sabe qué órdenes dio. Sabe quién murió por esas órdenes. Durante más de una década, Carvajal fue el jefe de espionaje de Venezuela. Tenía acceso a información clasificada de todos los departamentos del gobierno, supervisaba operaciones de inteligencia contra la oposición y coordinaba con servicios de inteligencia extranjeros. Si alguien conoce los secretos más oscuros del chavismo, es él. Los fiscales federales tienen acceso a ese testimonio. Flores sobre los narcosobrinos, sobre los sobornos, sobre los asesinatos que menciona la acusación. El caso contra ella se vuelve prácticamente imposible de ganar para la defensa, y hay otro nombre que debería preocuparla. Efraín Campos Flores, su sobrino, su ahijado, el hombre que creció en su casa.
Efraín era más que un sobrino para Cilia. Cuando su madre murió, Cilia lo acogió, lo crió junto a sus propios hijos, lo trató como si fuera sangre de su sangre. Y Efraín conoce todo. Conoce cómo funcionaba la casa de los Maduro Flores. Conoce quién visitaba, quién llamaba, quién daba órdenes. Conoce las conversaciones que se tenían en la mesa del comedor. Conoce los nombres que se mencionaban en voz baja. Efraín fue condenado a 18 años de prisión. Fue liberado en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros. Regresó a Venezuela, pero Estados Unidos lo tiene fichado, lo ha sancionado nuevamente. Según reportes de diciembre de 2025, tras su regreso a Venezuela, continuó con actividades de tráfico de drogas. Si alguna vez lo capturan otra vez, podría enfrentar una presión enorme para cooperar. Imagina la escena. Efraín Campos Flores capturado por segunda vez, enfrentando décadas de prisión sin posibilidad de otro intercambio de prisioneros. Porque ahora los Maduro también están presos. ¿Qué haría? ¿Protegería a la tía que lo crió o salvaría su propia vida? La justicia estadounidense tiene paciencia, tiene recursos y tiene memoria. Cilia Flores construyó su poder durante 3 décadas. Empezó como una abogada de barrio que defendía a un militar golpista. Terminó controlando el sistema judicial de un país entero. Colocó 47 familiares en la nómina del Estado. Prohibió a la prensa entrar al Congreso. Influyó en nombramientos de jueces, fiscales y magistrados. Creó una red de poder que los venezolanos llamaban la floristería. Sus sobrinos fueron grabados planeando enviar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Dijeron que el dinero financiaría su campaña electoral. La acusación federal dice que ordenó secuestros, golpizas y asesinatos. Y ahora está en una celda de Brooklyn sin poder ver a su esposo, sin poder hablar con sus hijos, sin poder controlar nada. Mañana va a despertar en la misma celda, va a recibir la misma comida, va a tener la misma hora de recreación, va a mirar las mismas paredes y va a esperar. Esperar a marzo, esperar a las mociones, esperar al juicio, esperar a un veredicto que podría determinar si pasa el resto de sus días en libertad o en una versión aún peor de donde está ahora. El contraste es brutal, de primera combatiente a prisionera federal, de controlar el sistema judicial venezolano a enfrentar el sistema judicial estadounidense, de decidir quién entraba y salía del Congreso a no poder decidir cuándo sale de su celda, de 47 familiares en la nómina a 23 horas de soledad, de bailar salsa en televisión a comer en bandejas de plástico. Esa es la historia de Cilia Adela Flores de Maduro en enero de 2026. El juez Hellerstein tiene 92 años. Ha visto de todo en su carrera. Ha presidido casos contra terroristas, contra estafadores, contra abusadores, pero nunca había tenido frente a él a la esposa de un presidente extranjero capturado en una operación militar. Este caso va a establecer precedentes. Va a definir cómo Estados Unidos trata a las familias de líderes extranjeros acusados de crímenes internacionales. Va a poner a prueba la capacidad del sistema judicial para manejar casos con implicaciones geopolíticas y va a mostrar si los testimonios de personas como Hugo Carvajal realmente pueden hundir a quienes parecían intocables. El sistema judicial venezolano, bajo Cilia Flores, nunca emitió un fallo contra el gobierno. 20 años de impunidad absoluta. El sistema judicial estadounidense funciona diferente. Tiene reglas, tiene procedimientos, tiene jueces que no responden al presidente, tiene fiscales que acumulan evidencia durante años antes de presentar cargos, tiene jurados que deciden basándose en pruebas, no en lealtades políticas. Silvia Flores controló el sistema judicial de Venezuela durante décadas. Ahora enfrenta un sistema que no puede controlar. Y eso, para alguien que construyó su poder manipulando instituciones, es aterrador. Para Cilia Flores, todo eso es abstracto. Lo único que importa ahora mismo es mucho más básico. Mañana, a las 6 de la mañana, va a sonar la llamada de despertador. Va a tener que levantarse de su cama de acero. Va a tener que esperar a que le traigan el desayuno en una bandeja de plástico. Va a tener que pasar 23 horas mirando las mismas paredes de hormigón. Y va a tener que hacerlo sin poder ver a Maduro,
sin poder hablar con él, sin poder tocarlo. Están en el mismo edificio, pero podrían estar en planetas diferentes. Así termina la historia de la mujer que controló Venezuela desde las sombras durante más de 2 décadas. No con una transición negociada, no con un exilio dorado, no con una amnistía política, sino con una celda de 6 metros cuadrados en Brooklyn, con heridas en las costillas, con vendajes en la frente, con un proceso judicial que podría durar años y con la certeza de que hay personas dispuestas a hablar, personas que conocen sus secretos, personas que podrían hundirla para siempre. Ahora sabes 5 cosas que casi nadie cuenta sobre Cilia Flores, quién es realmente y cómo llegó al poder, el caso de los narcosobrinos y las grabaciones que existen, las acusaciones que enfrenta por secuestros, sobornos y asesinatos, cómo es su vida en la cárcel de Brooklyn y quiénes podrían testificar en su contra. Si este video te pareció importante, compártelo, porque esta historia está lejos de terminar. El 17 de marzo hay una audiencia clave, y cuando eso pase, vas a querer saber qué significó. Suscríbete para no perderte la continuación de esta historia, porque lo que viene va a cambiar Venezuela para siempre, y Silvia Flores lo va a ver todo desde una celda en Brooklyn, mientras su esposo hace lo mismo en el mismo edificio. Pero sin poder verse, sin poder hablarse, sin poder tocarse. La abogada que sacó a Hugo Chávez de la cárcel terminó en una cárcel ella misma. La mujer que controlaba a quien entraba y salía del Congreso ahora no puede decidir cuándo sale de su celda. La primera combatiente que ordenaba y disponía ahora recibe órdenes y cumple horarios. 47 familiares en la nómina del Estado. 800 kilogramos de cocaína planeados desde el hangar presidencial. 250 toneladas de droga pasando por Venezuela cada año. Secuestros, golpizas y asesinatos, según la acusación. Todo eso la trajo aquí, a una celda de 6 metros cuadrados, a 23 horas de soledad, a un juicio que podría terminar con cadena perpetua, puntos en el infierno de Brooklyn, pero completamente solos.